Pues el, el tema que había quedado pendiente conmigo era lo que nuestra hermanita nos presentó eh, de, de la célula, que la comparó con lo que el Señor mandó del tabernáculo de reunión que se hiciese en el desierto con la célula. Entonces, pues sí, la verdad es interesante lo que hace la comparación este, este investigador, este, y pues ya se habló, ya se habló varias veces de este tema y espero que lo anterior sea de complemento. Robert, por favor, si me pudieras ayudar con pasar la primera. Bueno, entonces yo quería empezar con esto cuando el Señor en Génesis 1:26 dijo, cuando el Señor empezó a hacer el macrocosmos, que hizo pues la luz, separó las tinieblas, formó los, pues, los grandes planetas, y después del quinto día, el sexto día, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, después de haber hecho un macrocosmos, pues hizo microcosmos, y dentro de ese microcosmos, pues es una maravilla lo que Él nos formó a los seres humanos, que también se tipifica que con la creación de peces y de animales terrestres. Aquí en la filmina podemos ver cómo está nuestro verdadero medio interno, ¿sí? Ese verdadero medio interno siempre debe de estar constante y debe de ser suplido continuamente y sostenido. Por lo tanto, aquí estamos en el cuerpo humano y las células que conforman nuestro cuerpo, pues se van a sorprender, como yo también. Hay personas que ya hicieron este trabajo y todo nuestro organismo se compone con 100 billones de células. Estas 100 millones de células, 25 billones están formados en el circuito, en la circulación por los glóbulos rojos, y son 25 billones de células. Es una cuarta parte de la cantidad de células que está circulando en nuestro organismo continuamente. Y esas tienen una función especial y poderosa cada una de ellas. Y como les había mencionado, el componente principal de todo ser vivo y materia, pues es la célula, ¿sí? Entonces, estas células circulan continuamente, pero necesitan ser en sus medios alimentadas y necesita aportes. Por lo tanto, todo su control interno necesita de aportes. Aquí se los presento, aquí arriba pueden ver los pulmones, ¿sí? Cuando inhalamos, pues del medio ambiente extraemos oxígeno, y también en el mismo proceso de la circulación ya viene el producto de degradación de las funciones celulares y alimentos, que es el dióxido de oxígeno. Dióxido de oxígeno. Entra oxígeno, sale dióxido de oxígeno. Aquí le llamamos corazón derecho, corazón izquierdo. El corazón izquierdo es lo que compone el corazón del lado izquierdo, que bombea la sangre a todo el organismo, cerebro, pulmones, intestinos, hígado, músculos, huesos. Y después de hacer este recorrido, entran lo que le llamamos los capilares. Los capilares son las porciones terminales de nuestro organismo, de los grandes vasos, que se van reduciendo continuamente, hasta llegar a micras. En estas micras, como pueden ver en la porción de abajo, hay una intensa red de vasos, donde terminan las arterias, pero aquí inician otros vasos. Estas grandes arterias tienen músculos y también una elasticidad sorprendente, y aquí en estos microcapilares que están en todo órgano, es donde se produce
la liberación de oxígeno y nutrientes que las células de todo el organismo van a necesitar para seguir su función y mantener el control interno. Después de este intercambio que hay en esta zona en todo organismo, se empiezan a formar las vénulas, desde micras hasta grandes vasos, y que llegan del lado derecho del corazón, y ese por eso le llamamos el corazón o bomba derecha, y de ahí lo envía a los pulmones. Todo esto en la circulación y para el mantenimiento de nuestras células obviamente va a necesitar oxígeno, va a necesitar los aportes nutricionales que recogemos del medio ambiente para que tengan en la circulación del lado izquierdo, lleven los nutrientes a cada célula, la célula lo recibe, las metaboliza y excreta los productos que ya no son necesarios y pues se regresan. Unos van a los riñones lo excretan, ¿sí? El intestino también lo excreta, la piel también lo excreta. Entonces todo esto es un sistema complejo, de veras hermoso, poderoso, que el Señor en este medio interno, Él diseñó para que nuestro organismo funcionara. Y obviamente, pues en la porción de arriba está el cerebro. Todas estas células se especializan en los distintos órganos que forman cerebros, ojos, nervios, músculos, músculos que se pueden controlar a voluntad, como es el sistema esquelético, pero hay músculos que no controlamos a voluntad, como es el corazón, como son los intestinos, y también todos los organelos internos, pues no los podemos controlar. Eso ya forman parte de la subdivisión del sistema nervioso central, ¿sí? Que tiene sensores que le avisan por medio de los sentidos y son las que nos literalmente, pues, nos conforman para proteger todo el organismo y también nos avisan cuando ya tenemos que ingerir alimentos o también ingerir agua, porque son sensores que también puso en el Señor en todo el organismo para lograr ese control interno de nuestro organismo. La que sigue, Robert, por favor. Entonces, en estos microcapilares, ustedes pueden ver, lo de rojo es la sangre que le llamamos oxigenada, que trae todos los nutrientes. Nuestro organismo básicamente funciona, todas estas células que ven que están entrelazadas, es lo que circunda todo el sistema circulatorio, la sangre, que pues contiene plasma y también organelos, como son los leucocitos, como son los glóbulos rojos, como son los alimentos y como es el agua, ¿sí? Todo eso se forma el circuito externo, que es el medio externo o prácticamente donde está lleva los nutrientes para que la célula esté capacitada para poder extraer los alimentos que necesita. Y aquí en los microcapilares podemos ver cómo están llenos estos vasitos pequeñitos llenos de poros, donde el agua, el oxígeno, los nutrientes difunden de los vasitos hacia el espacio intersticio, viene del extracelular, entra en el espacio intersticial y nuestro cuerpo pues básicamente está formado de 60% de agua y 40% son de estos organelos, de estas células. Entonces, como predomina la cantidad de líquido que es el agua, forma el plasma, ese plasma y con los nutrientes que son digeridos al ser absorbidos del intestino, pero no es suficiente la descomposición de ahí, sino tienen que pasar al hígado, el hígado los vuelve a reestructurar, los envía a la circulación y ya preparados son los que alimentan y nutren estas células. Como pueden ver, en estas células tenemos un espacio extracelular y espacio intercelular entre una y otra. No todas están completamente unidas, sino quedan verdaderos espacios de las células que conforman todo nuestro organismo y cada organelo que hay en el interior, todos tienen la misma función para mantener la homeostasis o la funcionabilidad de nuestro cuerpo para que lo capacite para poder realizar las actividades diarias que tenemos, ya sea de descanso o ya sea de actividad física. Por lo tanto, aquí es donde podemos ver la estructura básica de una célula, que están
con una membrana, en su centro con un núcleo. Anteriormente eso es lo únicamente que se conocía, nomás se veían así estructuras lobuladas, ovuladas o alargadas de las células, y no se podía ver. Con el desarrollo ya de la ciencia, pues del microscopio óptico se ha llegado al electrónico de alta resolución, y por medio de tinciones se ha logrado descubrir todas las estructuras que tiene este hermoso función de la célula pues que somos compuestos. Para algunos datos, estas células necesitan sus alimentos, principalmente de oxígeno, agua, glucosa, electrolitos, lípidos, que son las grasas, proteínas que se degradan, aminoácidos. Hablando del corazón, pues de lo que pues el Señor me dio oportunidad de poder aprender un poquito más del corazón, les puedo decir que el corazón son células que siempre están en movimiento, prácticamente no están en reposo. Las que son de origen involuntario y total, pues siempre tienen actividad. Por ejemplo, el corazón late promedio 73 veces por minuto. Si nosotros lo llevamos una hora, el corazón va a latir 4.380 veces por hora. Si nos lo llevamos por un día, nuestro corazón trabaja 105.100 veces al día. Si lo llevamos a un mes, nuestro corazón está trabajando 3.153.600 veces por mes. Si lo llevamos a un año, prácticamente trabaja 37 millones de veces en un año. En un hombre que llegue más o menos de 70 años, como habla la Biblia, nuestro corazón trabaja 2.661.120.000 veces. Por lo tanto, esta es la función que el corazón está realizando en medios de condiciones normales, pero tiene la capacidad para trabajar hasta 200 veces por minuto, 100 veces, 50 veces por minuto, en condiciones de estrés o en condiciones de que la persona esté haciendo una actividad completamente que requiere mucha energía. Como aumenta la actividad física, muscular, por lo tanto el organismo, las mismas células están entrelazadas y obligan en ese medio interno que el corazón les esté bombeando completamente sangre. Cada latido del corazón bombea aproximadamente 70 mililitros de sangre, cada latido, cada latido. El ciclo completo, pues nosotros tenemos aproximadamente 5 litros de sangre en nuestro organismo que se tienen que mover continuamente el corazón a toda la estructura vascular, y del medio extracelular prácticamente a donde llegamos a los capilares. Estos capilares tienen un esfínter donde dice la arteriola. Esa arteriola es la que regula prácticamente la presión que ejerce la bomba del corazón. Aquí la reduce, y como son millones y millones de capilares, pues ahí es donde en un momento dado, si se cierran, pues la circulación y la presión que viene descendiendo del corazón, ahí es donde se ha observado que en muchas personas está el problema, que por medios hormonales se cierran estos esfínteres o por estrés, y la persona pues va a terminar siendo hipertensa y sobrecargando en una forma intensa la función de bomba del corazón, ¿sí? Por lo tanto, esto debe de ser un equilibrio constante que nos ayuda que continuamente esta circulación no se retenga, este intercambio de oxígeno. La sangre le lleva oxígeno a la célula, lo mete, y la célula le regresa dióxido de carbono, que se va a la circulación, y es el que estamos inhalando también en cada expiración, ¿sí? Entonces, la que sigue, Robert, por favor. Sí. Este líquido extracelular está cargado principalmente de oxígeno, de agua, de sodio, de sal y de cloruros, también de bicarbonato, ¿sí? El líquido intracelular está también cargado de potasio, de magnesio, de fosfato, de agua, de aminoácidos. Y esta es la estructura que ya se pudo observar con la microscopía electrónica de todos los organelos que están formando esos 100 billones de nuestra célula.
Hablando de los glóbulos rojos, pues como tiene la hemoglobina, al pasar en los pulmones, atrapa las moléculas de oxígeno que estamos respirando, se une a la hemoglobina, y como está circulando y son 25 billones de células, pues atrapan gran cantidad de, cada quien sus moléculas de oxígeno, se van a la circulación y en los capilares hacen el intercambio. Cada célula, pues ya les mencioné, necesitan todos estos nutrientes y están compuestos principalmente, son distintas fórmulas de células, están súper especializadas unas con otras, ¿sí? Están unidas por un tejido estructural o tejido fibroso, conectivo, y entre cada célula hay verdaderos canalículos, donde el plasma que está circulando de ella, ahí es donde la célula atrapa su alimento para poder seguir su función y mantener la constancia de pues, del organismo. Consta de una membrana que la divide de las demás y del plasma, y también tiene sus capacidades muy interesantes, tienen capas lipídicas, las grasas no se fusionan o no permiten el paso del líquido, ¿sí? Y eso es lo que controla las moléculas que están llegando para que el organismo, de acuerdo a lo que la célula lo que necesita, literalmente abre puertas que están en la membrana para jalar el alimento que necesita, ya sea agua, ya sea oxígeno. Pues funcionamos literalmente por los aminoácidos, los lípidos, ¿sí? Los fosfatos, los electrolitos, y en las células especializadas, pues hablando del corazón y cerebro, en esta membrana son las que hacen verdaderas, les llamamos bombas de sodio o bombas de potasio. La célula en su interior tiene más potasio que el exterior tiene más sodio que el interior, y cuando hay un intercambio entre sodio y potasio y el calcio, es lo que se produce el detonante que produce en los nervios y en el corazón la formación de energía eléctrica que va a llegar a las células que tienen esa capacidad de contracción, y al tener el contacto ya de la entrada o el intercambio de sodio, potasio, cloro y magnesio, se hace la contracción y hace que el corazón cumpla con las funciones de tantos billones de veces que va a funcionar en un cuerpo humano de 70 años. Sí, es una maravilla, esto es una máquina poderosísima que el Señor hizo en el microcosmos, que está funcionando. Y está funcionando a pesar de nuestras condiciones o lo que estemos pensando. Ellas cumplen su medio interno para mantenernos con la capacidad de poder responder a las circunstancias o condiciones que se nos exija. Este cuerpo que el Señor creó, pues tiene esa capacidad. Por lo tanto, en el centro podemos ver pues el organelo central, aquí me lo ponen muy grande, como el núcleo, que también tiene su membrana que lo separa del citoplasma. El líquido que contiene adentro se le llama citoplasma. El de afuera, pues, es ectoplasma. Pero en este medio interno están nadando o no nadando prácticamente todos estos organelos. Lo que se nos había llamado la atención de la revelación que tuvo el licenciado de las mitocondrias, aquí pueden verlas, aquí están dos, pero cada célula no nomás tiene una o dos, por lo menos tiene 100, y estas mitocondrias tienen la capacidad de autorreproducirse, ¿sí? Si la célula se pone muy activa, pues las mitocondrias se duplican y llegan a ser cientos. Y ahí es el sistema principal de función, de producción o metabolismo de los energéticos que le llegan del exterior, los metaboliza y lo producen energía. La energía es el adenosintrifosfato, que es la verdadera vitamina que usan todos estos organelos y en las células para mantener su control interno. Se produce en este organelo, que obviamente son microscópicos, pero tienen tanta función poderosísima que, pues, aquí hay un misterio. Esta célula, pues, está en su medio, pero de pronto le llega el mensaje, ¿sabes qué? Pues necesito que trabajes más rápido. Por lo tanto, estas se ponen a trabajar, agarran los nutrientes de electrolitos, aminoácidos, proteínas, y a trabajar y a producir energía, a producir agua, producen dióxido de carbono, funcionan lógicamente con el oxígeno que respiramos,
y pues se difunden al interior de la célula, la hacen funcionar. El núcleo tiene una estructura impresionante, pues es al parecer el organelo más grande, pero también se compone de sus membranas, tiene, como pueden ver, estos poritos que tiene, son los que continuamente también toma del citoplasma los alimentos que contiene. Este núcleo está lleno de genes, el adenosín, el ADN, los genes. Y dentro de este nucleoplasma, porque también tiene su mundo interior, está lleno de enzimas, está lleno de genes, contiene esta porción estructural que se llama el nucleolo, que no tiene membrana, sino está formado de ARN mensajero, eh, que en un momento dado la misma célula lo pone a funcionar y forma conglomerados de ARN mensajero, y esta conjunción del interior, que obviamente se ha visto que el núcleo tiene con estos aparatos que se llama el aparato el retículo endoplásmico, se conecta con la membrana y pide que en un momento dado se produzcan aquí de la orden para estos puntitos negros que son los ribosomas, que se produzcan aminoácidos, y los aminoácidos forman verdaderas cadenas donde van a formar túbulos, van a producir nuevas células. Aquí en la célula, ¿sabes qué? Pues ya llega su tiempo de vida, llega el momento que de aquí, desde el interior, empiezan a ser cambios bioquímicos demasiado complejos, que empieza el proceso de multiplicación o división de las células, que sustituyen a las dañadas y se empiezan a replicar, lo mismo que las mitocondrias. Todos estos organelos llega el momento en que se duplican, de los que tienen, que son miles, estos verdaderos gránulos que se producen, pues son también, la célula tiene sus mecanismos de protección, que son los lisosomas, que por aquí están, lisosomas, estas bolitas que ustedes ven, no están muertas, tienen sus propias capas, tienen sus propias estructuras o bolsas, pero llena de enzimas. Estas enzimas, estas enzimas que contiene son la protección de cada célula, que cuando entran invasores, pues los destruyen, ya sean virus, ya sean bacterias, o también parásitos, que luego se meten a estas células y pues las destruyen. Por lo tanto, eso es lo que echan a andar. Aparte del núcleo que está pegadito a él, pues empiezan a producir más estos lisosomas, y son los medios de protección. Y también sirven estas lisosomas osáculos para excreción. Productos que ya no desecha, pues van para afuera, ¿sí? Entonces es un medio tan interesante y tan complejo, y la verdad tan maravilloso, este microcosmos que está funcionando en base a la estructura. Pues yo lo veo ahora, el corazón demanda, pero el cerebro demanda en base a los estímulos que estamos viviendo. Y como les platicaba la otra vez, yo escuché una plática que nuestro sistema nervioso es tan poderosísimo que si literalmente quitáramos la piel, también como el sistema sanguíneo, si quitamos piel, tiene toda nuestra estructura formada por grandes vasos y capilares que conforman la forma que tenemos, solamente por los vasos. Y es tan extensa la extensión de los vasos que dicen que si le uniéramos tubito tras tubito, podríamos llegar de la Tierra a la Luna, de la complejidad de los vasos que tenemos en nuestro organismo, para satisfacer y que lleguen los nutrientes a cada célula. Pero lo mismo, el sistema nervioso se difunde, se diversifica a cada célula, y cada célula, al parecer, tiene eh, les llega estímulos eléctricos, ¿sí? Y esta célula también recibe los estímulos eléctricos, por lo cual responde que pues ahora sí trabajo o no trabajo, ¿sí? Y eso lo determina el estado de tensión de la persona que tiene, si está en gozo, si está en paz, si está en estrés, o está en ira, o está en enojo, o está en impaciencia, o en falta de perdón, se va a manifestar en este microcosmos, ¿sí? Y aquí es donde en un momento dado, en el núcleo, en los ribosomas, donde una función tan hermosa
y que está diseñada para producir bienestar, es donde llega a haber cambios severos en la producción de aminoácidos y empieza a formarse estructuras que no debían de ser formadas, y es lo que empieza a sustituir las células normales por otras células que tienen otra composición distinta, y también las demandas de esas células es tan agresiva que sustituye a las naturales, y por lo tanto sus productos de desecho pues es lo que vemos que en unas personas sufren, pues deterioro de salud, pérdida de energía, y también como crecen desproporcionalmente, no hay regulación en ellas para que que tengan una homeostasis o un control interno, y es lo que conforma los cánceres. La que sigue, Robert, por favor. Sí, aquí pueden ver ustedes, aquí abajo tenemos la longitud normal de una célula, están en micras. Aquí tenemos la longitud del gris de una bacteria, ¿sí? Aquí tenemos de una rickettsia, el azul, el cafecito, la forma de un virus grande, y la más pequeñita de los virus pequeños. Y es lo que fuimos atacados. Lo más seguro que se intensificó estos virus pequeños, pueden ver la comparación de esta célula. Por lo tanto, estos virus literalmente invaden y llenan y se triplican en miles y miles de veces en la célula, la infectan. La capacidad de la célula no tiene el poder para neutralizarlos en condiciones donde ya crecieron demasiado. Por lo tanto, esa fue la causa que se destruyó energía, se destruyó capacidades inmunológicas, y por lo tanto en muchas personas, pues desgraciadamente estos virus invadieron todas las células, sobre todo del sistema inmune y en la producción celular que se produce en la médula, y pues se produjo los decesos. Pero en personas más fuertes, pues los sistemas de defensa pudieron combatir e inhibir la función de estas células. Estas células también llaman la atención que con esta pequeña cantidad, pero tienen la capacidad de replicarse en segundos en una forma impresionante. Por eso es de que, y luego tienen forma como si fueran de esas armas que tienen puntas, de esas que tenían antes como bolas con picos. Así son muchas células de los virus, por lo tanto dañan, destruyen, rompen membranas, y la célula termina pues muriendo. La que sigue, Robert, por favor. Entonces aquí está el proceso en las membranas celulares, como las pequeñas partículas que ya fueron divididas, alimentos, pues carbohidratos, azúcares, oxígeno, de la membrana se forman, hay receptores que pues empiezan a englobar, prácticamente hacen como una boca, las envuelven, la pasan al citoplasma. En el citoplasma entra la acción de los ribosomas, son estas pequeñas sáculos llenos de enzimas, los invaden, los rompen para que estén dispuestos en el plasma, para que sirvan al núcleo, para que sirvan a la mitocondria, al retículo endoplásmico, aparato de Golgi. Y ya que sacaron todo, pues el contenido alimenticio, forman de nuevo sus verdaderos sáculos, y los sacan al exterior, al espacio intercelular. El espacio intercelular, como tampoco está estático, pues lo lleva a la circulación en los microcapilares, y terminan pues ya sea en hígado, o ya sea en riñón, o en las excretas, o también pues por sudor, o también por el sistema de respiración. Y también así es donde entran muchas virus o bacterias, y estos lisosomas son los primeros que se encargan para intentar invadirlas, destruirlas. Pero si el germen es más poderoso, pues obviamente estos lisosomas no son suficientes para destruirlo, y pues la bacteria o el virus es el que empieza a ganar, y de acuerdo al complemento de sustancias y pues el medio de la persona, logrará que pues triunfe los sistemas de defensa, o triunfe la enfermedad, ¿sí?
que como les mencionaba, en la sangre pues están las células rojas, las células blancas. Las células blancas se producen en la médula y muchas de ellas están diseñadas para proteger al organismo. Estas células andan circulando, detectan que hay organismos extraños y son los que producen también, pues en las células killer, natural killer, ¿sí? Que son los linfocitos T, y también el sistema linfático, son los verdaderos aduanas donde supervisan la circulación y ven si de veras las sustancias que están son benignas o no, y son las que proceden para ser eliminadas por este mismo proceso. La que sigue, Robert. Y aquí está la mitocondria. Le digo, pueden haber más de 100 o miles que tienen una forma de salchicha con doble capa y también tienen verdaderas valles. Y aquí está llena de multitud de enzimas. Sí, organelo, de veras sorprende que en estas pequeñas organelos de la célula se produzcan funciones químicas tan poderosas que pues se dice, si estas desaparecieran, pues las personas nos quedamos sin fuerzas, sin hálito, y las células obviamente ya no podrían completar todas sus funciones de lo que está produciendo. Tiene su membrana que lo separa del citoplasma, eh, tiene enzimas de fosforilización, su matriz, sus crestas y funciones complejas de veras muy maravillosas de estas células que los nutrientes que ingerimos se procesan aquí, ¿sí? Por lo tanto, una buena calidad de dieta pues va a generar elementos favorables para la función de célula. Una mala calidad de dieta, alimentos chatarras, pues va a redundar en eso. ¿Sí? La que sigue. Y aquí están las células. Pues miren, como ya les mencioné, en el citoplasma, fuera de la célula, en endoplasma, ectoplasma, pues les llega lo que es ya los carbohidratos, ya separados desde intestino e hígado, se transforma en glucosa, o las grasas se transforman en ácidos grasos, o las proteínas también llegan en la producción de aminoácidos, que es lo que va a necesitar la célula, van a entrar al interior del citoplasma de las células, necesitan cofactores y enzimas, adenosín difosfato, que se transforma a adenosin trifosfato, y esto entra en la mitocondria con el ácido pirúvico. En toda esta estructura y función química de estos organelos maravillosos, los productos finales siguen siendo secreta agua, secreta energía y secreta adenosín difosfato. Estos productos de ATP y ADP son los que le sirven al núcleo, los que le sirven a los ribosomas para la formación, o más bien el anclaje de aminoácidos y formar proteínas, y le sirve también para formar estructuras internas y externas para que la célula pueda mantener su función y también dividirse de muchas células que tienen esa capacidad de restituirse. Pues hemos oído que hay varios órganos en nuestro organismo pues que no se reparan, ¿sí? Por ejemplo, unas de ellas, células terminales, puede ser células nerviosas, cerebro, células del corazón, células del hígado, células del riñón, ¿sí? Eh, las células que ya son dañadas o destruidas, es sustituido todo ese espacio por fibra, y después de ese espacio, de esa fibra que no tiene ninguna función de esto, es invadida por calcio. Por lo tanto, esas células quedaron dañadas, ya inútiles, y la función de de ese órgano, llámese porciones del corazón, porciones del cerebro, porciones de hígado o riñón, pues quedan aparentemente ya no reparadas, humanamente hablando. Y médicamente hablando, pues no hemos encontrado, que yo sepa, eh, mm, pues medicamentos o maneras de que éstas se repliquen con la precisión que ya hemos estado viendo. Pero pues en el medio cristiano y en base al poder de la palabra, sabemos quién lo creó,
y también sabemos quién lo puede reparar. Y por eso es lo que estamos aquí. La que sigue. Y aquí está el núcleo. Esa estructura pues está llena de poros, ¿sí? Tiene su membrana, tiene su endoplasma, está lleno de adenosín, ADN, ARN, y aquí es donde, en una forma compleja, ¿cómo es posible que en esta célula es la que regula? Sí, es el centro, es la que regula la división, cuando sí, cuando no, qué cantidad debe de producir, debe de limitarse, debe de pararse, etcétera. ¿Sí? Aquí es el núcleo que, en base a la complejidad, pues todo esto ha seguido en estudios todavía profundos del núcleo, del nucleolo, de los ribosomas que contiene, que son las que forman las cadenas de restitución plasmática del soporte de los vasos, del soporte de órganos, ¿sí? En el cerebro, pues células dañadas, pues ya están dañadas, pero en otros sectores se producen nuevos receptores o nueva producción de enzimas que favorecen nuevas conexiones. Por lo tanto, una cierta por proporción de daño puede ser sustituida por otra porción que se empieza a crecer, a desarrollar. Pues como dicen, la mayoría de personas en su estado natural o normal, pues trabajamos con un 5, 8, 10% y las dotadas un 15% de la capacidad que tiene el cerebro, pero pues hay un 85, 80% del cerebro que pues todavía no sabemos en qué momento pudiera desarrollarse o funcionar, pero pues ya sería un super sabio, ¿no? Las personas que usan tanta cantidad de conexiones de cerebro, pero pues hasta el parecer ningún ser humano la tiene. Solo el Señor sí tiene, que tiene una sabiduría pues insondable, ¿sí? Entonces con esto pues espero que les haya sido claro, un poquito aclarando de lo que ha venido a ser el tema y por qué hay una pues cosmos, le llamamos cosmos o microcosmos, tan complejo, la verdad tan hermoso, tan maravilloso, que está complementado en un organismo que en una materia como el Señor lo forma del polvo, pero forma toda una estructura que no nos estaba escrita, que solo a través de la Edad Media para acá fue cuando ya se empezó a tener conocimientos un poquito más definidos, más claros, y con el desarrollo de nuevos equipos, pues se ha ido viendo, descubriendo tantas funciones que tiene, y puedo estar seguro que todavía no se descubren todas, sino hay mucho más que están ahí funcionando, pero que pues obviamente por eso en la consulta médica se les aconseja que tengan, pues que eliminen los tóxicos, drogas, alcohol, que eliminen pues tantos azúcares, ¿sí? El exceso de sal, porque todo el organismo está capacitado para poder eliminar hasta cierto tiempo la cantidad de exceso de electrolitos que introducimos. Yo he visto personas que se toman un montón de electrolitos y no paran. Terminan dañando el riñón, sobrecargan el sistema eléctrico, las células las ponen todas abotagadas, hinchadas, disfuncionantes, o comen exceso de grasas y obviamente toda esa grasa se deposita y abarca y ya no permite la permeabilidad de sustancias en sus membranas, pues también produce daño. O el exceso de proteínas también no debe de ser así. Y yo les encontré un pensamiento que, si me permiten, se los puedo leer, y dice: todo el universo comienza y gira en torno a dos cosas: palabras y pensamientos. Estos dos elementos forman la sustancia creativa que moldea y da forma al destino de la humanidad. Cada uno de nosotros se convierte en la persona que es, escoge la dirección que toma y logra todo lo que hace basándose en estos dos elementos primordiales. Nuestros pensamientos, intenciones, motivaciones y aspiraciones, ya sean consideradas secretamente en el corazón, declaradas abiertamente como deseos o escritas formalmente como objetivos, moldean y dan forma a nuestro universo personal y lo convierten en algo que es
o bien grandioso y hermoso, o bien vil y repugnante. Cualquier cosa que albergue en los rincones más recónditos de los pensamientos, tarde o temprano se revelará en el área externa mediante sus palabras o actos. Cualquier cosa que oculte el final saldrá a la luz. Como ser espiritual creado a imagen de Dios, sus genes espirituales contienen el poder creativo para dar forma a su mundo personal mediante los pensamientos y las palabras que piensa y pronuncia, y que son herramientas divinas dadas para su uso creativo. Todo lo que es, experimenta y finalmente logra puede rastrearse hasta cómo se ha hecho uso de estas dos sencillas y a la vez inmensamente poderosas herramientas: tus palabras y tus pensamientos. Por eso, hay 12 apóstoles de la enfermedad: la ira, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, o también la decisión de perdonar y soltar. ¿Cuál es lo que va uno a elegir? El cerebro es tan complejo que cada red nerviosa que está conectada con cada célula de estos miles de billones de células, pues están determinando la función de la célula y su capacidad de reproducirse y su capacidad de bienestar y de control interno. Y esto es lo que vamos a elegir si decides perdonar y soltar, arrepentirte, y es mejor, como el Señor lo ha ordenado, humillarte ante Él por su grandeza, por su poderío, por la precisión que hizo, no solamente de lo que vemos, macrocosmos, sino el microcosmos. Y ahí es donde está determinando salud o enfermedad de cada uno de esos, de lo que uno elija. Si eliges, por ejemplo, lo que tenemos a la vista, lo que Dios nos ha dejado a la mano, es su palabra. Su palabra está llena de fe y es lo que necesitamos para crear fe, porque la palabra está llena de fe y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. La vamos a soltar con la oración. Cuando ya está nuestro corazón, pues el organelo que controla pues la función espiritual, que es el espíritu, está lleno del espíritu, al hablarlo va a generar palabras poderosas que el Señor va a tomar, va a escuchar y va a ejecutar y va a producir en ti mismo salud y bienestar. Por lo tanto, si nosotros estamos continuamente, yo les he recomendado a muchos pacientes, por lo que está escrito, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, no solamente cargó con eso, sino con todo lo negativo. Nos trajo de las tinieblas a la luz y también nos libró del poder del pecado y también del poder de las tinieblas. Y por lo tanto, por sus llagas nosotros fuimos curados, porque Él sufrió en cada cuerpo, en cada célula o estructura externa del organismo, que es lo que, pues, sufrió grandemente con las espinas en su cerebro, que seguramente perforaron el cerebro, pero que curaron los pensamientos. Y tienes esa capacidad para regularlos y controlarlos, y obviamente muchos no podemos. Por lo tanto, Él envía al ayudador, el poder del Espíritu Santo, que si tú con una humildad genuina le pides al Señor que te llene y que nos enseñe a pensar y a hablar, y que nos sople sobre nosotros para entender su palabra, para poder emitirla con poder, va a redundar en ti mismo para esa función interna y que va a producir obviamente la desaparición, o bien se fortalecen estos sistemas internos que tenemos de control. Son verdaderos guerreros, ¿sí? Que deben estar fuertes para poder destruir virus, bacterias, y también que no seamos alojamiento de esos seres inmundos que cuando hicieron la primera autopsia por ahí en la Edad Media, 1500, los italianos abrieron el cuerpo y dice: ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? Así fueron las palabras textuales de estas personas que se esforzaron o estaban en inquietud de estos científicos, de que querían ver el alma y querían ver el espíritu, y abren el cadáver y pues no se ve nada, ¿no? Sabrá Dios cómo lo hicieron, pero así lo reportan. Obviamente esto es un medio espiritual interno, porque el Señor es la vida, y en la vida estamos viendo cómo organelos tan complejos y que son completamente obedientes, obedecen a cumplir su función
particular para mantener toda la estructura de un organismo. Y cada órgano, que son miles y también millones de células de cada órgano, todas contribuyen a que tengamos ese bienestar, y el Señor no nos diseñó para 70, 80 años. Ustedes lo saben. ¿No? Él es eterno y Él pensó en vida eterna. Nuestras propias condiciones son las que nos van limitando, o lo que creemos y hacemos en base a conductas aprendidas que deben de ser desaprendidas para que podamos confiar de que el Señor es poderoso para cumplir el tiempo diseñado que Él establezca, pero como Él dijo, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Él mismo lo dijo, Él es la vida, y la vida fue manifestada, y la vida fue por Él hecha todo, todo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está disponible para que el que clame a Él en lo secreto, en lo profundo de tu interior, lo busques de corazón y con confianza pídele, y también humildad, que necesita su ayuda y ver su poder en sanidad y de reconstrucción de esas células dañadas que se van a convertir en beneficio y multiplicación de las nuevas y buenas para eliminar las malas. ¿Sí? Espero que pues esto, como lo había yo pensado, un pequeño complemento de lo que ya se había dicho, y pues lo que se ha sabido un poquito se los estoy sintetizando. Obviamente es muy compleja toda esta función y pues se han hecho tomos enteros y artículos de cada cosas que se han ido descubriendo, pero estas sean suficientes, y que como lo dijo el apóstol Juan, lo que está escrito de él es más que suficiente para que se escriban nuevas cosas que están inspiradas por él, pero que nos ayudan a poder mantenernos y a poder pelear con las armas que se nos están aprendiendo. Despójate de aquello que no sabes que no es lo correcto y pídele al Señor que nos llene de lo nuevo para que traiga vida, y Él es vida al que se lo pide. Pues hasta aquí llego, pastor. Muchas gracias, doctor. Y ahora, ¿cómo podemos orar, doctor, para que las células muertas, ya sea, por ejemplo, del fino en su pulmón, que ya se calcificó, Sí, ya tiene una fibrosis? sí. ¿Cómo puede orar del fino para que las células muertas que están ahí vuelvan a funcionar? ¿Cómo debería de orar del fino para que Ya. esas... Y ahora, ¿y cómo debe de orar, por ejemplo, Claudia por Oscar, su esposo, que en su cerebro ya han muerto varias neuronas o Sí, el funcionamiento de esas células que tampoco se reproducen? ¿O cómo ora Marco Arena o José Caballero por esas retinas que ya murieron, células que me imagino son células también que dejaron de funcionar? ¿O cómo se ora por riñones que ya no están haciendo su trabajo, están muertos esos riñones, o ese hígado, o ese páncreas que ya no está sacando insulina? ¿Cómo debemos de orar para que esas células muertas revivan, como Jesús hizo con Lázaro, que hizo que reviviera todo lo que ya estaba muerto? Porque las células, como hemos estado hablando, y aún las moléculas, están atentas a la voz de Dios, están vivas siempre, sí. esperando una orden de Dios. ¿Cómo es esa orden, doctor? Pues, pastor, nuevamente venimos a la palabra. Cuando leemos Éxodo 20, y también creo que el de Deuteronomio 5, donde el Señor dice que guarda la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación, ¿sí? De las cosas que se hicieron y que no se pidió perdón delante del Señor, pues pasan de generación a generación. ¿Cómo? Pues a través de los genes. A través de los genes humanos, pues pasa toda la información estructural que tiene las células. Pero, ¿cómo está este sistema de genes espirituales que obviamente nos siguen a cada uno de nosotros y se van a manifestar en determinado tiempo de edad, en determinada circunstancia, que el fin es, pues, destrucción, ¿no? Muerte. Por lo tanto, el Señor lo dijo bien enfáticamente cuando empezó a traer el reino de Dios a la tierra. Él siguió con lo que ya el Espíritu Santo había hecho en Juan el Bautista, que dijo: arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el reino de los cielos, el Señor dijo que Él es el Rey, con Él vino el reino de los cielos. Pues Él dijo que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y Él lo dijo textualmente: Él es la vida, Él la creó. Juan lo pudo concretar cuando Él lo escribió, que pues por Él fueron creadas todas las cosas, siendo Dios, ¿sí? Y por lo tanto, Él es la vida, como Él lo volvió a reiterar, el gran yo soy, y Él es el que tiene la capacidad para de reconstruir estas células muertas y estos organelos para hacerlos en una etapa íntegra. Por lo tanto, yo no sé, y muchos de nosotros, pues yo creo que todos no sabemos cuántas cosas heredamos de nuestras generaciones, de todas las generaciones pasadas, y cuáles nos pactaron, ¿verdad?, con las tinieblas, o también que se practicó la hechicería y se maldijo literalmente a las futuras generaciones. Y tal vez por eso es que estamos sufriendo muertes prematuras o cánceres, que de veras nos sorprende y nos duele cómo ver a niños tan pequeñitos que suceden estas células que brotan y producen un sufrimiento tan tremendo en los pequeños o en las personas ya de más edad, que de pronto su vida está normal aparentemente, pero pues el hábitat donde estamos o se creó o lo creamos, se empieza a producir una deformación de la verdadera protección interna. Pero el Señor vino a remediar eso. Por lo tanto, tenemos que renunciar y pedir perdón ante el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, de rodillas, en nuestro interior, en nuestro secreto, pedirle al Señor que pues perdone todas estas generaciones que lo ofendimos, que lo ofendieron, que es de nuestra sangre, que es de nuestra herencia, que están acumuladas, que el enemigo, pues lo más seguro, sabemos que hay espíritus familiares y siguen en forma sistemática y tan precisa a cada familia, que no nomás es por apellido, sino es por genes. Pues ahora me deben esto, y en determinada tiempo tienen esa paciencia esos seres que lo producen. Pero pues el Señor nos dio las armas suficientes para poder pues reconstruir nuestro medio interno, pero tenemos que estar en paz con Él. Por eso cuando el Señor ordenó ofrendas de paz, podemos leerlo como el Señor lo ordenó. Si no tenemos en paz, la paz con Él, pues Él lo pidió por medio de cabritos o también de becerros, que tenía que hacerse con una devoción o tal vez con un temor reverente. Actualmente ya no lo podemos hacer así, pero tenemos la confesión. Como lo mencioné y en este escrito que leí, nuestro pensamiento, pastor, ese pensamiento, como muchos han dicho, si una persona logra un pensamiento es de que ya tiene la obra. ¿Qué es lo que nuestro pensamiento nos está dictando? En la mañana, en la tarde, en la noche, en el consciente, en el subconsciente, porque llega el momento en que es tanto la persistencia de este pensamiento que entra en el inconsciente. Ya no nos damos cuenta que se está operando en el inconsciente, y donde seguramente, si es un pensamiento malo, el enemigo toma control y es el que va a producir disfunción de todo. Por lo tanto, estas mismas personas pues son las que estamos en batalla o en continuo guerra interior. Por eso también les iba yo a leer el pasaje que habla de apresar todo pensamiento o toda altivez que se presenta, pero no en el exterior, sino en nuestro interior, y lo llevarlo en obediencia a Cristo en forma inmediata. Y como dice, el pensamiento es el que ahí está, y se llena el corazón de eso, pero ese corazón ya está tan lleno de esto que explota y sale con la boca. Y al salir con la boca es el detonante que el oído lo oye, se retroalimenta el cerebro y el cerebro es el que dice, pues eso es tu fe, esa es mi fe, por lo tanto cada célula se ordena a trabajar así. Yo lo veo así, pastor, es arrepentirnos de todo corazón, pedir perdón por las generaciones pasadas, lo que se hizo de lo malo ante Él y lo que hemos hecho en una forma inconsciente que lo volvemos a replicar, pero el Señor lo sabe y por eso dio su vida por nosotros.
y al clamar al poder de la sangre que limpie ese pecado, para que yo tenga paz delante del Señor por medio del poder de la sangre, y pidiendo la unción del Espíritu Santo para que me salgan de mi interior una verdadera fe y poder. Y de ahí, pues el Señor nos ordenó, de acuerdo a Marcos 16, que en nuestras manos Él nos dio poder, que sean ungidas, para ponerlas sobre el órgano enfermo y tomar la autoridad que Él dio. He aquí nos dio autoridad y poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es lo que el Señor habló. Pero cuanto más predicamos, pastor, más nos ataca el enemigo, más suceden cosas, más nos pasa esto, más nos pasa lo otro, y como que muchas personas entran en temor y ya no desisten, porque el enemigo está atacando de un lado, del otro, y no se toma la autoridad. Y el Señor quiere la firmeza, la obediencia y humildad para desechar, darme cuenta de mi mal carácter y de mis palabras que no son nada edificantes, tanto para mí y mucho menos para otros. Por lo tanto, eso debe de cambiar y cambiar nuestro estado interno para que el Señor con su poder, porque Él es su poder que va a actuar en mi interior, y como me ha pasado a mí, en muchas cosas que ni me doy cuenta, el Señor ya sanó, ¿sí? Pero es mantenerse. Señor, te doy gracias, Señor Jesucristo, por tus heridas yo me curo, y poner las manos a donde está el órgano enfermo, pastor. Riñones, corazón, pulmones, hígado, ojos, oídos, que el enemigo, pues cerrar las puertas de lo que él tiene poder sobre nosotros, porque tienen esa capacidad de enfermar o transformar en nuestro interior. ¿Cómo lo hacen? Pues lo mismo, pastor, como vimos, estos dos medios con los que el Señor empezó el universo, él dijo, sea la luz, lo habló, sea el firmamento, ¿sí? Lo habló, y así nosotros no hemos podido calcular el potencial de la lengua, como habla Santiago, que no podemos controlarla si no es con su ayuda y su poder, para que el Señor cambie pues nuestra mente. Por eso a mí me gusta leer mucho el Salmo 51, que el Señor limpie mi corazón y me dé un espíritu recto, limpie mis emociones, pero es un continuo mantenerse firme, pastor, usted lo sabe. Mantenerse firme, 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 y aunque esté el síntoma, pues yo veo como muchas personas con los primeros síntomas ya se desanimaron, ya corrieron para acá, ya corrieron para allá, y no esperaron que el poder de la palabra, el poder de su confianza interna se retroactive, tolerar el síntoma lo más posible que se pueda, porque el Señor hará. Yo lo recuerdo de lo que le mencioné, pastor, del sangrado que tuve, pues fue un sangrado de esófago y estómago muy intenso. Entonces ya como médico, pues como le platiqué, sabía que si yo iba yo en estas condiciones, con evacuaciones, con perdón de toda la audiencia, negras, pastor, nunca había tenido eso, pero aquí sí todo, pues es sangre ya digerida, en heces, es sangrado interno, y pues sentía yo como los signos vitales pues iban menguando. Pero digo, si voy endoscopías, estudios y que esto y que el otro, y ay, va a ser una de complicaciones que para qué. Pues a quedarse y a confesar la palabra y tomar la autoridad que el Señor ya delegó en cada creyente, y amarrar ese síntoma y el espíritu de enfermedad y lo que está atrás de la enfermedad, que habitualmente son maldiciones dirigidas, y sabemos que también hay mucha gente que se dedica a hacer mal, desea el mal, y lo hace por medios no lícitos ante Dios contra la persona, pero el Señor nos da escudo y poder para poder romper, porque mayor es el que está en nosotros, para que el que está en el mundo, y que toda el arma forjada que nos produjo, pues se va a ser destruida. En el caso de Delfino Islas, es Delfino Islas, ¿verdad? Nuestro hermano. Pues él es mantener, pero con esa fortaleza y seguridad de que el Señor ya pagó por esta enfermedad y tiene el poder para reconstruir. Hay distintas fotos que no les quise pasar de una célula, por ejemplo, del pulmón. Ahora una célula con enferma de POC o enfisema grave, o una célula con cáncer de hígado y todo. Se pierde toda la estructura hermosa que tenía. Se pierde, la destruye.
pero el Señor sabemos que Él tiene el poder para reconstruir esas células. Y en mi caso, pues el Señor en esa noche que estaba yo a medianoche sintiendo ese problema y literalmente podía yo visualizar cómo había un sangrado continuo y no nomás en una sola superficie, sino era mucho porque me ardía y me dolía todo. Pues el Señor en ese momento sentí que ya me había respondido, pastor. Y se contuvo. Y fue hermoso ver que todo se regresa a su color y así Islas, este hermano Delfino, pues el Señor dijo, levántate y confía y confiesa, y cada vez que confiese, va a traer la fe, confesar la palabra de Él, no la mía, la de Él, para que me retroactúe en fe y también de una reconstrucción interna que yo ya no veo, yo ya no controlo, pastor. Ningún médico lo puede controlar. ¿Cómo es lo que está sucediendo? Y ya les quito un poquito. Me llamó la atención que muchos enfermos veía yo cómo llegaban mal, se recuperaban, pero de pronto regresaban a casa y venían peor y cada vez peor. Digo, pues, ¿qué es lo que pasa? Porque medicinas no están funcionando y esta enfermedad, en lugar de que se limite, pues sigue creciendo, y hablo sobre todo de la ateromatosis, el cierre de arterias. Pero me pude dar cuenta que muchas personas de ellas en su medio interior domiciliario, pues tienen vidas desastrosas, llenas de problemas y circunstancias que no hay momentos de paz o tranquilidad o de meditación. No se han logrado, no se han querido hacer, pues no sé. Y todo eso es lo que falta de perdón, que creo que eso es uno de los parámetros completamente esenciales, que cada persona vea a quien no ha perdonado de corazón y soltar, para que estas enfermedades desaparezcan y el Señor las sane. Porque pues eso es la barrera, el Señor tiene todo el poder para hacerlo, pero llega a mí y yo ya tengo bloqueado su poder, porque pues no perdono, todo lo que habla Gálatas 5 me parece, todas las cosas de la carne que yo estoy haciendo, practicando, hablando, y pues el hablar pues ya me retúa negativamente a mí y luego ya lo hago pues peor, ¿sí? Así es de que pues el consejo del hermano Delfino y también de estos linfomas o cánceres, pues confiar con todo el poder, de veras, quedarse, así me sanó también el Señor de angina de pecho y de arritmias graves. Digo, Señor, aquí me quedo, pero tú dices que eres vida, y si pues me voy, pues ahí. Pero es quedarse y confesar y tomar autoridad para que el Señor haga el complemento que nosotros no podemos hacer. Es ya en su poder, pastor. ¿Sí? Y lo estaba yo viendo. Digo, hay veces algunas personas con muchos síntomas quieren lo que ya no han hecho, meterse a ejercicio y esto y lo otro, para ver que se sientan bien exteriormente. Pero el Señor, bueno, yo pienso que sí fue el Señor. Digo, es meterte en tu recámara, arrodillarte y pedirle al Señor ahí la fortaleza, que el Señor reconstruya lo interior, porque eso ya es el microcosmos, eso ya es lo que Él está haciendo. El corazón nunca para de funcionar. Cuando deja de funcionar es de que hasta ahí. El cerebro en distintas áreas entran en remanso, ¿sí? Pero todo lo demás, estemos dormido, profundamente dormido o activo, están funcionando activamente. Y ya le podemos ver tantísimas millones de veces que el corazón funciona. Imagínense todos los hombres que vivieron 900 años. ¿Cuántos millones de veces, trillones, funcionó sus órganos longevos y poderosos? Por lo tanto, pues me parece que depende mucho de nosotros y la convicción que el Espíritu Santo nos dé a cada uno para mantenernos firmes, confesar a pesar de los síntomas en lo posible, para que el Señor, en la paciencia de Él, nos las transmita y podamos ver el triunfo de Él en nuestras vidas en sanidad completa, pastor. Wow. Wow. Tremendos consejos, de veras. Y lo está diciendo el doctor que vivió síntomas de sangrado. Y angina, pastor. ¿Dónde? Angina de pecho o arritmias, que eso también es un problema grave. Tremendo. Y el Señor restauró. Sí, y eso ya tiene 12 años, pastor. Wow.
Y también con su nieto que se puso muy malo, estuvo orando, orando, hasta que el Señor le dijo, ya, vete a desayunar, está esto Sí, resuelto. sí, pastor. Pero le digo, es como ayer estaba yo viendo pues, de estos predicadores que el Señor mandó. Dice, debes de orar hasta que no dejar hasta que veas el resultado, la respuesta. Y es realidad, no dejar de hacerlo, y el Señor pues ya dio la capacidad, como nos ha retado nuestra hermana Yalinka, quitarse el miedo y mantenerse firme, firme en tu confesión, tu convicción, y ahí nos quedamos, pastor, que Él haga, porque Él hará. Y eso es lo que, pues yo lo veo, muchas personas nuevas que entran no tienen el concepto, el conocimiento, y es las que se les debe de enseñar para que pues primero se despojen de aquello que está interrumpiendo o ha dañado su vida, y también sean revestidas del poder del Señor, para que ahora sí ya tengan esa capacidad de ser completamente transformadas, no solamente a nivel espiritual, sino también en físico, porque el Señor también lo diseñó. Pues, amado, yo deseo que tengas salud y que tengas prosperidad en todo, ¿sí? Y eso, cuando uno lo lee por primera vez, parece que el Señor lo está hablando a uno directo, ¿no? Que tengas salud, que tengas paz y que prosperes en todo, ¿sí? Habla del poder del Señor en su acción en cada uno de nosotros, cuando Él ya se agradó de nosotros, y que no esté la persona dudosa de que en verdad nos ama el Señor y que fue llamado. Él lo llamó por medio de otras personas, pero de que los ama, y Él quiere que aprendan por los conceptos que nos retan, de veras, pastor, nos retan a mantenernos firmes y no soltar hasta que, pues Él es sanidad, pastor, y Él es vida, y Él lo dijo que Él es vida, ¿sí? Wow. Entonces, esa vida funciona en el interior, y las pláticas que usted nos dio, las rocas vivas, pues ¿cómo es posible que esas células que son inertes en piedras y metales y eso, y hay moléculas que se están moviendo en una forma vertiginosa y quizás eterna, pastor, y ahí está? ¿Qué mueve todo eso? ¿Sí? Y es la generación, como lo mencionó este autor de este pensamiento, pensamientos y palabras. Por eso es, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación, salvación de estos síntomas, salvación de estas enfermedades, y pues el Señor nos demostrará su poder y su señorío, que efectivamente Él vive y que le interesamos y que no nos abandonará, salvo si ya es nuestro tiempo, ¿verdad? Si es nuestro tiempo, pues ya Él decide si nos quedamos o no nos quedamos.